Buenos días, cordial saludo para todos los integrantes de este grupo de discusión. El tema de investigación en mi tesis doctoral se denomina la educación para la paz desde el giro decolonial en instituciones educativas urbanas. Empezamos con la primera pregunta. Agradezco que cada uno de ustedes nos dé a conocer la experiencia que tienen como docentes en cada una de sus oportunidades como docentes en las aulas de clase. Bien, primera pregunta. Esta conversación, este grupo de discusión tiene tres ejes. Antes de iniciar, quiero presentarles a la tutora del programa Todos Aprender, la tutora que me va a estar ayudando en esta ocasión para tomar apuntes y al final hacer unas conclusiones de la discusión que tengamos. Bien, como les decía, hay tres ejes. Cada eje de esta investigación tiene tres preguntas, que es el fruto de una investigación que hemos realizado de años atrás y que nos ha arrojado estas preguntas, precisamente las que vamos hoy a discutir. Este primer eje se llama entre el discurso normativo y la práctica cotidiana. Y, como dice en la cartelera, ¿dónde se quiebra la paz decolonial? Para dar inicio, pues, he planteado lo siguiente. En las entrevistas previas, varios docentes señalaron que los manuales de convivencia se construyen participativamente, pero su aplicación reproduce lógicas verticales. Entonces, ustedes, ¿cómo han vivido esta brecha? ¿Cómo podrían compartir un caso, y si nos pueden compartir un caso concreto, donde el texto normativo y la práctica institucional entran en esa tensión, en esa confrontación? Entonces, profesor René, gracias. Bueno, las brechas en especial, bueno, yo las reconozco desde el punto de vista del reconocimiento como tal de la norma, sí, porque en muchas ocasiones se desconoce un poco la propuesta normativa con relación a los manuales de convivencia y esto ha dificultado su aplicación o su reconocimiento institucional por parte de los diferentes estamentos, padres, estudiantes, docentes y directivos. Dentro de un ejemplo que de pronto yo pueda comentar es el que está relacionado en relación a la diferenciación entre lo que es una falta y lo que dice la norma respecto a las situaciones, a las tipologías de situaciones que tiene la línea de convivencia. Sí. Entonces, esta brecha es muy notoria porque cuando se van a ubicar en los textos no se nota la diferencia entre lo que es una falta y una situación, o sea, uno, dos o tres. Y en muchas ocasiones cuestiones de comportamiento institucional o, por ejemplo, el uniforme quedan ubicadas en una tipología y realmente pues ellas no entrarían dentro de esa dinámica. Entonces también hay un choque en lo que quiere la identidad del colegio y lo que busca el sistema de convivencia en relación a su aplicación. Y lo participativo es muy complejo porque en ocasiones pues he tenido la experiencia que se dejan algunos de los estamentos por fuera por la idea de tener el afán de tener un manual de convivencia. Yo creo que una brecha importante aquí también, aparte de pues, conocer la norma y articular el manual de convivencia con relación a la norma vigente, es también tener en cuenta la norma que aparece en el contexto social y cultural, ¿no? ¿Sí? Es decir, en la familia, en la sociedad, en el barrio se tejen normas, se tejen dentro de esas mismas tradiciones que se tienen y no se articula. Entonces debería haber una discusión también entre la norma vigente, la institución y las instituciones sociales y culturales. Vemos que en muchos colegios existe una autonomía y cada institución está elaborando sus manuales de convivencia, a veces olvidándose de lo que dice la Constitución. Y vemos fallos cada rato donde dice tal colegio se le está vulnerando los derechos a los estudiantes porque eso lo dice la Constitución, que el chico tiene que estar de alguna manera prácticamente como muy permisivo. Y la norma, llamemos el manual de convivencia del colegio, de pronto se hizo o se realizó sin tener en cuenta, o vemos que con el pasar el tiempo, hoy como más permisivos, y eso ha hecho que finalmente, pues como que haya una brecha, como
a veces se descontextualiza lo que queremos en el colegio y lo que hoy piden los muchachos. Hoy hay mucha libertad, quizás de la misma Constitución, no sé, pero hoy vemos que los colegios estamos de pronto, por un lado, caminando dependiendo de lo que dice la norma. Desde el contexto de la escuela primaria, pues considero que una gran brecha que se presenta en torno a lo que es la participación de, digamos, de los niños en la creación del manual de convivencia es que aún en la escuela, sobre todo de primaria, se refleja mucho la autoridad del docente. Entonces, en el momento de que el niño, de pronto ante una norma, cuestione esto, ¿por qué, profe? Entonces los docentes tendemos a responder, así está escrito en el manual, y entonces no se reconoce como al sujeto en esa situación, y yo creo que eso es una brecha muy importante porque en primaria los niños pues no se les da el espacio realmente de que tengan esa posibilidad de crear sus propias normas. Tal vez es porque los docentes consideramos que ellos no tienen tal vez el pensamiento crítico para tomar decisiones. Entonces creo que esa es una brecha muy importante. Siempre se nota verticalismo en la aplicación de los manuales de convivencia, porque no nacen de la esencia de los estudiantes, de los padres de familia, de ellos, sino es tratar de cumplir las normas, ¿sí? Entonces eso causa tensión. Por ejemplo, el cabello largo, no nos deberíamos ni siquiera pensar que 20, 30 vienen con cabello largo. Sin embargo, como que lo que mencionaba la compañera ahorita, que la posición mía, mi filosofía, mi forma de ser, mi pensamiento, lo verticaliza y dice, no, yo no acepto eso. Entonces sí hay tensiones en ese sentido por la forma, o sea, no es participativo en sí de un 100% un manual de convivencia. Y de hecho siempre tenemos que tener normas más arriba, normas más abajo, normas municipales, departamentales, hasta nacionales y internacionales. Respecto a este tema, los castigos se aplican de manera inmediata sin dialogar con los alumnos. Ahí se nota la verticalidad en cuanto al, digamos, supuesto poder del docente respecto a los alumnos. Sí, se hacen anotaciones, sanciones, sin tener en cuenta el diálogo con los niños, ni mirar el punto de vista de ellos o su parte cultural, su parte incluso emocional, no se tiene en cuenta nada, sino que se está castigando de una vez. Bueno, en el caso de preescolar yo pienso que los manuales de convivencia, la participación de los padres casi que no es, porque ellos llegan ya a la institución y ellos ¿qué hacen? Se adaptan a un manual de convivencia que ya está establecido en la institución. Entonces ellos llegan casi que a cumplir esas normas que están ahí, a verificar, de pronto no pueden hacerlo muy participativo por lo que son estudiantes nuevos, padres de familia nuevos, los niños son pues de corta edad, en este caso son los padres, los tutores quienes deben asumir cada uno de las normas que están dentro del manual de convivencia. Entonces la participación de ellos yo pienso que es más bien de entrada poca, pues ya luego, ya cuando están dentro de la institución y empiezan a involucrarse y ya ellos empiezan a tomar ese manual de convivencia y asumirlo, pues ahí sí ya tenemos una participación un poco más amplia, pero inicialmente es muy vertical la participación de los padres más que todo. Profesora Clelia, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta de este primer eje. Algunos participantes mencionaron que la justicia restaurativa se aplica solo en situaciones tipo 1, es decir, conflictos leves. Y mientras los casos más complejos siguen unas rutas sancionatorias. ¿Ustedes consideran que esto refleja una resistencia institucional al cambio o a una limitación real de los recursos? Entonces, ¿cómo podríamos transformar esa selectividad? Yo creo que cuando hablamos de justicia restaurativa nos invoca el contexto colombiano, ¿no? Debido a los procesos de paz que se han manifestado, y el último proceso fue un ejemplo de un ideal de justicia que cumpliera como un objetivo
no solamente sancionatorio, o sea, que se responsabilizara a las personas, sino que también los responsables de la situación devolvieran o entregaran simbólica o significativamente algo a aquellos con quienes habían fallado. Entonces, cuando llega el contexto escolar, tenemos ese contexto de violencia que existe a nivel de Colombia, que genera como un distanciamiento por la misma cultura nuestra como colombianos ante estos procesos de paz. Entonces, cuando entra a la escuela empieza a generar un choque que primero el desconocimiento claro de lo que es no solamente la justicia, sino aquello cuando se habla de restaurar. Entonces, ¿qué es lo que implica restaurar? ¿Cierto? Y hasta en las mismas situaciones tipo 1 en ocasiones se pasa por alto, no es porque sean las otras, las situaciones 2 o 3 dentro de la línea de convivencia las que deban tener un mayor criterio para usarse la justicia restaurativa, sino que en las mismas situaciones 1, ¿sí? Se vuelve hasta sancionatorio porque se toma de esa manera y se pasa por alto lo que tienen los mismos manuales de convivencia en el debido proceso. Entonces, ante esa resistencia no solamente la tienen los padres de familia, porque existe un desconocimiento de pronto amplio alrededor, los mismos docentes tenemos en ocasiones desconocimiento, temor en que realmente los estudiantes no logren una transformación y pues como venimos acostumbrados con la sanción, ¿cierto? Entonces pensamos que no tiene procedimiento realizar este tipo de justicias. ¿Cómo podríamos transformar esta selectividad? Yo creo que hace parte como del proceso cultural que la misma institución y la misma sociedad debe continuar, ¿no? Porque las resistencias que se presentan socialmente nosotros las consumimos desde diferentes lugares, los medios de comunicación, la gente, los mismos políticos a los cuales que de pronto elegimos generan esas tensiones y piensan que realmente es una falta de respeto a la misma sociedad a hacer aplicación de este tipo de justicia. Entonces pienso que hay que hacer una construcción cultural que tomaría generacionalmente unos buenos años, pero que está determinado desde la continuidad de los gobiernos y que las mismas propuestas políticas lo alimenten de esa manera, sí, y no ser tan contradictorios en lo que se quiere o lo que se está buscando. Bueno, yo considero que la escuela, la institución educativa debe procurar siempre por un ejercicio pedagógico, ¿sí? Es decir, el estudiante se está formando y en ese sentido pues es importante que en el manejo de la norma se haga el ejercicio de formar más que de sancionar, ¿no? Y ahorita que aparece este concepto de reparación de justicia restaurativa, pues es muy importante ir entrando en ese campo, ¿no? Porque también es un ejercicio pedagógico entender que el estudiante que hizo algo, sea tipo 1, tipo 2 o tipo 3, haga la reparación, que es un ejercicio, digamos, de justicia también con el otro. Entonces, vamos en ese campo y en esa línea y es supremamente importante para las instituciones. Bueno, yo pienso que aquí el papel del maestro es importante, pero nos encontramos que algunos maestros muy resistentes a aceptar ese niño o los mismos compañeros, ¿cierto? Ya después de crear esa falta, llámese 1, 2, 3, empezamos a mirarlo y hoy existe la palabra, todo es bullying. Bueno, se puede convertir en un bullying, se puede convertir en un problema para ese muchacho que finalmente le impida terminar bien sus estudios o terminan llevándoselo porque se sienten mirados, porque se sienten señalados. Hay el caso en Piedecuesta, donde nos comentaron en una reunión a los maestros sobre que de pronto nos iban a llegar estudiantes de los que están por allá en las clínicas de conducta o en las escuelas, no sé el término, proceso penal acusatorio. Los chicos que están allá y todos pegamos el grito, ¿cómo es posible que vamos a tener esos estudiantes y de una vez nos armamos como si nos van a matar, nos van a castigar? Quiere decir que esa justicia restaurativa debe ser un concepto inicialmente del maestro, de los directivos, porque si nosotros no cambiamos ese chip, pues vamos a estar siempre prevenidos y vamos a estar de pronto en medio de nuestro proceso acabando con los sueños de algunos estudiantes, sin querer, porque desconocemos la norma.
cada vez que nos hablan de ello, nomás un ejemplo, este año matricularon un niño que se había ido el año pasado del colegio, y de una vez, ¿cómo? ¿Quién lo trajo? ¿Qué pasó con ese muchacho? Otra vez, o sea, ya lo marcamos. Entonces, es un trabajo desde la escuela, desde el cambio del chip del maestro, desde los directivos. Aplicar la justicia restaurativa, pues eso lleva tiempo y eso no se hace, digamos, de un momento a otro. Entonces, se requiere tiempo y se requiere un proceso como de desarrollo socioemocional de los mismos sujetos. Entonces, ¿qué pasa? El niño cuando comete una falta grave, él quiere respuesta ya, o sea, castigo ya, el afectado. Entonces, eso es lo que ellos buscan, y entonces se requiere que el otro niño, el que de pronto busca la justicia, tenga esa capacidad de comprender al otro, de esperar el resultado, digamos, de un proceso, si le va a aplicar la justicia restaurativa a un niño que cometió una falta grave. Entonces hay que ver que él comprenda que eso requiere tiempo y que vamos a mirar, a hablar, a dialogar, y eso es lo que el niño se le dificulta comprender. Y además de eso, pues, también pienso que el que haya una dificultad o un problema es una oportunidad pedagógica, y que el docente debe entender que esa oportunidad que él tiene puede desarrollar en los niños soluciones para resolver conflictos. ¿Y por qué se aplica a veces la restaurativa y eso ahí a las carreras en las tipo 1? Porque uno no puede dejar a los demás para dedicarle el tiempo a dos que están en esa situación. Entonces, si a uno dijera, bueno, me presentó esto, venga una psicóloga, una orientadora ahí, estése aquí o tráteme esta situación mientras pasa, uno podría hacer cosas de aplicación de restauración allí. Pero una por ahí llega, pídale una disculpa, pero no quedó completo, ¿cierto? Y de todas maneras estamos hechos en nuestra esencia de la violencia. Queremos ese ojo por ojo, diente por diente. Si perdí un dedo, tengo que quitarle el otro dedo a la otra persona. Entonces, también cambiar el chip de eso, hay que restaurar. No necesariamente es lo mismo que perdí, esto es lo mismo que tengo que recibir. Entonces, en ese sentido, se podría igualar, pero decía el profesor René, en el tiempo hay que darle tiempo, hay que darle educación. Me acuerdo que de los paramilitares, cuando hubo esa situación de entrega y esto, muchos no perdonamos las situaciones de ella. A mí nunca me tocaron, pero yo no les perdonaba esa situación a ellos. Hasta después del tiempo que pasa uno, madura y la cuestión, empieza uno a mirar a ver. Y aún no me siento restaurado. Bueno, en estos casos no solo son los niños que quieren, digamos, venganza por cualquier cosa, sino los papás. Los padres de familia quieren ya, expulsen al niño, sáquenlo porque ese niño no puede convivir con mi hijo, sí, cosas así graves. Incluso en faltas graves hay que generar espacios de diálogo, de escucha y de restauración, ¿sí? En todos los casos, que a eso vamos, ¿sí? De restaurar, que ese es el objetivo de estas situaciones. Bueno, ya enfocando este tema al ámbito de preescolar, que son niños que vienen de casa, niños de 5 añitos que los recibimos pues de ese ámbito familiar que ellos vienen, pues ellos llegan muchas veces a adaptarse y se presentan muchas situaciones como esos conflictos leves que podemos llamar entre ellos. En este caso se maneja mucho la parte restaurativa en términos de su edad, ¿no? Tenemos que empezar a formarlos, porque muchas veces vienen de diferentes situaciones en casa. Entonces está en nosotros, al recibir estos niños y al presentarse en estos conflictos o estas situaciones, pues empezar a encaminarlos, ¿sí? A cómo se restaura un compañero, cómo se le pide una disculpa, así sea lo más sencillo, porque pues en ellos no existen todavía muchas situaciones o muchos conflictos más de tipo 2 o tipo 3, ¿sí? En ellos son cositas más sencillas, pero que sí está en nuestras manos el empezar con ellos a formarlos en restaurar cada una de las acciones que ellos hagan que no son las más adecuadas con sus mismos compañeros, con los
o con la misma institución, ¿no? Los padres de familia desconocen el protocolo que hacen los coordinadores frente a esas faltas graves. Entonces los chicos, como no ven una respuesta rápida, pues las redes se ha convertido en un problema social donde ellos se empiezan a anunciar que mire que en ese colegio no se hace nada, que mire que allá le pegaron, que el muchacho le hicieron, y automáticamente se riega en las redes como que qué pasó con el SEDEC o qué pasó con la normal si eran los mejores colegios, porque ellos no saben de que existe un protocolo donde tiene que haber todo un proceso hasta que se logre esa restauración que estamos hablando, pero las redes también han infundido ese desorden social y a veces lo que hacemos es lastimar a ese muchacho, porque el muchacho por bullying, por oso, pues puede terminar retirándose del colegio. Precisamente esa respuesta va de la mano con la tercera pregunta. Para todos, un docente señaló que el paradigma colonial está muy presente en la mente de las personas, de la gente. ¿En qué prácticas cotidianas ustedes, no lo que dice el texto, sino ustedes en lo que han vivido el día a día, observan que persiste esa mentalidad colonial en la escuela? Yo lo miro desde la participación, ¿no? Nosotros hemos venido acostumbrados y todavía tenemos esas generaciones acostumbradas a vivir la representación como un elemento de participación fundamental. Si no es la representación o ese liderazgo que tiene que estar siempre asomándose, pensamos que el resto de personas no tenemos como capacidad de ser líderes o de participar y reconocer la participación, así sea poquita, como un liderazgo pequeño. Sí, porque eso no lo reconocemos, estamos acostumbrados siempre a que exista alguien allá que hable por nosotros, que diga por nosotros, que trabaje por nosotros. Entonces pienso que es una herencia también de nuestras mismas prácticas políticas colombianas, ¿sí? De que si no hay líder entonces no se puede hacer nada y que debería como tal multiplicar la idea de que la participación debe generar unos esfuerzos comunes, ¿sí? Se habla de la comunidad, de una unión, de la comunidad educativa, pero cuando vamos a la práctica real, pues perdemos como esa noción de que todos podemos ser líderes y que cualquiera que aporte algo pequeño le está aportando a lo que se quiere como comunidad. Bien. Entonces. Bueno, yo lo tomo desde el punto de vista de la transmisión del conocimiento, o sea, el conocimiento que transmitimos en cada una de las áreas implica ya un pensamiento colonial, porque además de eso, es un conocimiento que ha venido de otros lugares, de otros espacios, de Europa, de Estados Unidos, de otros lugares, y entonces pues se desconoce el saber tradicional, el saber cotidiano, que es muy importante. Yo le digo a los estudiantes, uno hay veces no utiliza tanto los conocimientos científicos en el día a día, ¿no? Sino que utilizan básicamente son los conocimientos tradicionales y en el aula desconocemos todos esos conocimientos que hay ahí. Entonces hay como una relación de poder con relación al conocimiento tradicional y a la tradición oral, que es muy importante. Bueno, yo pienso que aquí una palabra clave es el desaprender. Hay muchos prejuicios en cada uno de nosotros donde al chico que se le castiga, llámese por falta tipo 1, 2, 3, pues lo queremos de una vez el castigo, porque así prácticamente de nuestro origen, si lo vemos desde los indígenas, éramos salvajes, éramos bruscos, buscábamos la venganza, y a pesar de que las generaciones han ido cambiando, a pesar de que hoy vivimos en una sociedad más inteligente, más culta, pues seguimos llevando esas prácticas. Nosotros no queremos entender que ese joven se puede equivocar. De una vez lo marcamos como el que está en la cárcel. Seguramente hoy un individuo en la cárcel puede volver a empezar su vida, pero nosotros ya por el hecho de estar allá ya nunca vamos a verlo como una persona normal en la sociedad, y nosotros como docentes
también seguimos llevando prácticas muy pequeñitas cuando decimos, oiga, este niño sí molesta, es terrible. Ah, pero era que en primaria hacía esto y esto y esto. Y seguimos llevando el mismo mensaje, o sea, no queremos desaprender. Entonces es importante para lograr cambiar ese paradigma. Un paradigma que se refleja mucho en la escuela primaria es el que queremos la uniformidad. Queremos que los niños, en torno a la disciplina, ¿no? Todavía queremos que todos sean en la fila derechitos, que nadie se mueva, que lo mejor es que estén todos en silencio en el aula de clase, digamos, en las hileras. Y entonces, ¿qué pasa? Que no estamos dando los espacios para que se generen los conflictos, que los conflictos deben generarse porque deben ser una oportunidad para, digamos, entrar en todos los procesos de paz. Entonces, yo creo que ese es como uno de los paradigmas que todavía se mantiene y que no nos está dejando poder entrar nosotros como docentes a intervenir en esos procesos, en esos conflictos que se dan en el aula. Por ejemplo, cuando es trabajo en equipo. Siempre que se hacen los trabajos en equipo, se va a generar, digamos, la conversación en los niños, se va a generar dificultades. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como docentes, por temor a enfrentar esos conflictos, mejor los tenemos todos en fila y pues eso para nosotros se nos facilita. Entonces, creo que ese es el paradigma que debemos como comenzar a quitar. Sí, también la parte, para mí veo mucha colonialismo aún en ello. Las raíces, por ejemplo, nunca sacamos una constitución entre nosotros los de aquí, ¿cierto? Listo, hay que tener en cuenta ciertas cosas internacionales, por ejemplo, los derechos humanos. Bueno, pero para respetar estos derechos humanos, nosotros aquí en Colombia, en nuestra región, los indígenas, los negros, los mestizos, todos los que, cualquier clase, ¿cómo nos vamos a convivir, cómo vamos a hacer las normas de convivencia entre nosotros, sin que digan, no, es que en este país funcionó esto, en aquello, que nos llevan ciertas distancias o alguna cuestión? Entonces, cuando uno mira un conflicto, una situación, siempre compara y empieza uno a traer esquemas superiores. No, hable con el coordinador. Venga, esto toca, ahora ruta de convivencia, situaciones como esa. Entonces, siempre encima, pero nosotros no sale algo del grupo, de la situación que pudiera llegar a decir. Sí, a veces se trata de hacer algo cuando se hacen las normas de aula, el pacto de aula. Nosotros aquí, ¿cómo queremos comportarnos? Y se tiene unas normas y entre los chicos dicen, miren, recuerda que acordamos esto. Pero si ellos ven también la globalización y eso, empiezan a traer modelos de afuera. Pero como tal, siempre hay el machismo, la imposición de muchas costumbres, religión y muchas situaciones políticas, aún está ahí latente. Bueno, en este caso nosotros premiamos en el aula a los niños que no participan, que están quietos y que no cuestionan nada. Generalmente eso es así, porque se ve que el niño no molesta, pero es que tampoco está participando ni está aprendiendo nada. ¿Sí? Entonces, esta verticalidad en cuanto al manejo de la autoridad, que el docente es el único que habla, el único que sabe, y el niño lo que hace es copiar, repetir, pero no está realmente aprendiendo lo que debería aprender. ¿Sí? Esta es una situación que se presenta constantemente, por ejemplo, en primaria se ve bastante. Bueno, en preescolar yo quiero mencionar un caso particular, porque sí existen de pronto por parte de los padres de familia, más que en los niños. Los niños son muy dados en esa edad a juzgar, ¿no? Ellos juzgan cualquier pequeña acción que haya entre cada uno de sus compañeros y ellos juzgan sin tener en cuenta nada de que lo haga sentir mal, de que de pronto ese niño tenga alguna situación diferente. Entonces sucede, por ejemplo, un caso particular en el día que se hizo la integración con los padres de familia, donde un niño presentó una conducta pues inadecuada en ese momento para ellos, para los padres de familia. Uno como docente ya sabe
ya ha manejado situaciones similares, pues para uno no es algo alarmante, pero sí pues denota que hay alguna situación especial en este niño. Pero terminada la reunión, los padres se acercan a mí a decirme qué va a hacer con ese niño. O sea, ahí vamos a juzgar de una vez que estoy asustado porque es que ese niño va a estar en el salón con mi hijo. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, vinieron muchos juicios y juicios y juicios, pero sin saber aún qué era lo que estaba realmente sucediendo o a qué venía ese comportamiento en ese momento de este estudiante. Entonces, dado como que ya vienen muy mentalizados y sobre todo acá, los padres de familia más que los niños pequeños. Un ejemplo que vivimos a diario y tristemente, o sea, cómo nuestros líderes, llamemos nuestro Congreso, llamemos nuestros presidentes, alcaldes, existe en ellos ese paradigma colonial y más marcado que en el mismo niño. O sea, ¿cómo es posible que en siglo XXI un presidente que tenemos hoy, que fue guerrillero, hoy sigamos diciendo, mire, el guerrillero se supone que tuvo la restauración, la justicia restaurativa, fue guerrillero hace 30, 50, hoy es el presidente? La gente no cambia ese concepto, lo seguimos señalando y estamos hablando de nuestros dirigentes, de los que hoy en plenas campañas políticas seguimos diciendo que este es de la guerrilla, que este es de la derecha y la izquierda, como que pensamos más colonial hoy en plenas campañas que antes. O sea, ese ejemplo lo vemos a diario en nuestra sociedad, en lo político, y si hablamos de lo político, pues eso lo perciben los muchachos. Hoy vemos nosotros a los muchachos de jurado tomando un color y rabia contra el que no sigue sus ideas. O sea, seguimos siendo coloniales y tirando antes de coloniales, como tirando a los indígenas. Precisamente la pregunta número 4, que pertenece al eje número 2, habla sobre la colonialidad en lo microsocial y sobre las violencias simbólicas invisibilizadas. Voy a hacerles esa pregunta para que brevemente pues la vayamos contestando. Dice así: varios testimonios describieron como apodos las burlas basadas en rasgos raciales o en lenguaje cotidiano donde se reproducen estereotipos coloniales sin que los manuales los nombren explícitamente. Como pregunta, ¿qué prácticas lingüísticas o corporales han observado ustedes en los pasillos o en el patio o en el aula de clase que naturalicen esa jerarquía sin considerarlas, entre comillas, violencia por las normas institucionales o por el manual de convivencia? Bueno, yo creo que entre los estudiantes existe una práctica que a veces es muy notoria y es la burla, ¿no? La burla como dentro de la cotidianidad de la vida de ellos, a veces hasta la burla por el que responde, la burla por el que se equivoca, como un elemento de violencia, que queda explícita en el ambiente, a pesar de que uno diga, bueno, eso no se hace, eso no se dice. En muchas ocasiones, en diferentes momentos he notado que los mismos estudiantes piensan que es algo que se puede realizar. Inclusive aparece el carbonero, yo lo llamo así, como ese estudiante que siempre está estimulando a que se generen situaciones de mal gusto frente a otros compañeros. Y eso pues establece relaciones de poder dentro de la misma aula que genera situaciones de conflicto o deja pasar por alto que hasta llegan 11 la persona y hasta ahora dicen, no, es que a mí me pasaba todo esto, o se gradúan y dice, yo no me quiero volver a encontrar con mis compañeros, o dice, yo no quiero saber nada de esta institución, por esas situaciones que se invisibilizan allí. Bueno, me parece aquí importante que se practica esas maneras simbólicas de invisibilizar al otro. Incluso nosotros lo hacemos en el aula y muchas veces pensamos que, como ya le dijo la profe, pensamos que el grupo es mejor cuando todos son igualitos y cuando todos se comportan de la misma manera, actúan de la misma manera. Entonces, en esa acción no le damos visibilidad a aquel que es diferente, que piensa diferente, que siente diferente, que tiene emociones diferentes, es decir, a todos, a los 40, ¿no? Que son diferentes, que son un universo. También hay negar al otro, se niega al otro, o sea, no se le deja
no se le deja ver porque, por ejemplo, hay niños que, bueno, que tienen pues atracción por su propio género, ¿sí? Y a pesar de que vemos esas realidades, más bien en vez de lo negamos, o sea, ni siquiera lo reconocemos, sino que pensamos que eso no sucede, ¿no? O sea, nos hacemos como aparte, cuando deberíamos participar en ese ejercicio, digamos, del respeto, ¿no? Por la diversidad, ¿no? Bueno, voy a contarles un caso de una niña estaba vigilando el descanso y otra niña pues se pasó ahí, y creo que iba para el baño, y ella le dijo algo, no podía porque habían varios allá en el baño, entonces la niña me contó y me dijo, no, es que esa negra, esa Bob Esponja me regañó, ¿qué cosa tiene? Entonces miren que sí hay no solamente negación del otro, sino que hay un tipo de racismo que se expresa también ahí, ¿no? Sí, esas violencias simbólicas se dan a diario. Solo hoy vemos que en el país han llegado muchos niños de Venezuela y solo ellos por el hecho de ser es que son esos venezolanos, ahí ya estamos nosotros de alguna manera maltratando. Dos, vemos como los chicos, por ejemplo, hay un caso en el colegio estos días donde les encontraron por allá en un grupo fotos de ellos desnudos, la chica mandándole fotos al otro, a la chica, y decían esos videos, usted que lo tiene chiquito y yo no sé qué. ¿Qué sucede cuando los muchachos se enteran? Automáticamente empiezan a formarle, a señalarlo, y ¿dónde está nuestra tarea? ¿Dónde está la parte emocional? ¿Dónde está el trabajo que tenemos que hacer? Quiere decir que esos niños carecen de ese afecto y de esa claridad frente a los temas de la sexualidad, porque son niños que están en una etapa de la pubertad a la adolescencia, y nosotros llegamos a acabarlos diciendo, usted es el de las fotos, usted es el que anda por allá terrible, y precisamente cuando me iba a venir a esta reunión, pues son de ese salón. Entonces me dijeron, profe, usted va para allá, y esos que allá están los niños terribles, y no son terribles, son chinos bien, son muy ventajosos, son muy pilosos, y como las redes permiten que se manden las foticos, y no hay de pronto la orientación del papá, porque esa es una tarea de los papás, y si nosotros desde ética lo podemos hacer, pues bien, entonces aquí lo que creamos es una violencia invisibilizada, simbólica. Mire el venezolano, mire el niño que manda las fotos porno, mire que ahorita tenemos muchos niños con problemas no, niños de inclusión. Y a ellos los señalan, bueno, es que le pusieron 4, 3, 5 porque ese tiene su problema, o sea, ellos no reconocen la diferencia. Y hoy estamos en un problema social de no reconocer. En primaria los niños manifiestan mucho las miradas, ¿no? Que es otra forma de expresión que de pronto no se especifica en el manual de convivencia, no parece, porque siempre está como más centrado en la agresión física, pero las miradas también son un tipo de violencia, y los niños, profesora que me miró, que me hizo así, y ellos tienen su propio lenguaje que el profesor desconoce, y profe, es que me estaba ofendiendo, pero ¿qué te dijo? No, es que él me miró y me hizo así, tiene sus propios, sí, como el lenguaje. Entonces, hay veces como docentes desconocemos esa parte y decimos, bueno, ya, discúlpale, no lo vuelvo a hacer, pero no se centra uno realmente a investigar qué tipo de violencia le está, o qué daño le está causando al niño. Los códigos, eso, profe. Gracias. Sí, la cuestión de el manual de convivencia sería el triple de lo que tendríamos, porque eso se debería especificar. El dedo, 3 dedos, sapo, ñero, mocoso. O sea, cuando un niño se especifica en un manual de convivencia que debe hacer todo eso. Sí, y debería, porque eso es parte de la violencia, porque a un niño que le diga mocoso, a uno no le duele, pero al otro sí le duele. Es como si le hubiesen pegado un puño. Y a veces nosotros somos parte de esa violencia, que mientras no lo toque, no hay problema, pero expresiones,
movimientos del cuerpo que ofenden a eso. A veces la niña le llega, el niño me hizo así. Eso es grave. La niña se siente abusada y uno dice, mientras no, la tocó, no, entonces ya uno evita la situación. Entonces debería quedar más especificado para evitar menos violencia. Bueno, otra manera es que en los salones se ubican generalmente, por ejemplo, los niños buenos adelante, los que molestan atrás, y eso es una forma de ubicar, o sea, de controlar, digamos, el espacio del aula. Uno lo controla, ¿sí?, de cierta manera, y eso es discriminación, ¿sí?, hacia ellos. Lo otro, por ejemplo, que el niño, lo mismo que le había dicho antes, que esté quieto, que no se mueva, o sea, se castiga la manera a veces de que ellos se expresen, cómo se mueven, no pueden moverse, esté quieto todo el tiempo, y no, hay que entender que ellos son niños y ellos tienen que moverse porque están cuántas horas sentados en una silla, ¿sí? Y uno pretende que no se muevan, que no se paren del puesto, que no hablen, pues hay unos que sí se pasan, ¿no? Pero uno pretende que todos sean como santos ahí en el salón y no, eso tampoco podemos hacerlo así, o sea, es bastante compleja la situación ahí. Bueno, yo creo que en nuestras manos también está aportarle a esto nuestros conocimientos y nuestro manejo. Los niños, por lo menos en preescolar, ellos, así como lo mencionaba anteriormente, ellos juzgan muchas veces sin tener alguna consideración, ¿sí? Ellos juzgan porque es su personalidad y son niños que están en ese proceso de iniciar. Y encuentran muchas veces dentro del aula de clase o en el patio, cuando están compartiendo con los demás compañeros, niños que no son iguales a ellos. Entonces hay que verle cómo nosotros manejemos con ellos esa aceptación, ¿sí? Sobre todo los niños que tienen alguna condición especial, ellos ya lo ven como raro, como diferente, como que ellos mismos se cuestionan y lo cuestionan a uno, el por qué es así, por qué tiene estos rasgos que en dadas oportunidades, pues los rasgos físicos son muy notorios, entonces ellos esa manera de violencia, digo yo, a esa edad, es que ya lo miran raro y una niña fue así muy espontánea y me dijo, es que yo con ella yo no quiero ser amiga de ella. ¿Por qué? No? Porque es que ella tiene la nariz así, los ojos como no sé cómo, o sea, ya por simplemente ver sus rasgos físicos, más no tratarla, porque la niña es un amor, ya ella está haciendo ahí un pequeño rasgo de violencia hacia su compañera, entonces es nosotros manejar también como la aceptación de esos casitos que se vayan presentando en los aulas de clase. Y precisamente la pregunta número 5 de este segundo eje habla de cómo se debe manejar en la institución las expresiones de diversidad que desafían cánones hegemónicos como el corte de cabello, afro, como el uso de aretes en los varones, como las expresiones de género no binarias o, bueno, vestimentas que reflejan la identidad cultural, o cómo se perciben esto como faltas a la norma o como manifestaciones legítimas de identidad. Entonces, bueno, yo creo que la diversidad se convierte en una dificultad cuando yo quiero imponerla, ¿sí? O sea, más como una expresión libre cuando yo la quiero imponer. Pero nuestra cultura tiene temores a lo diferente. sí. Lo he vivido personalmente. Cuando yo llegué a este municipio como maestro y entré a la institución en la que trabajo, a pesar que nunca me dijeron nada, generé una conmoción porque yo llegué con el cabello en los hombros, ¿sí? Además de eso, pues traía mi arete y eso generó como una situación de qué tipo de docente o persona fue la que llegó. Y no solamente acá porque participó en un foro y después una maestra se me acercó después de los años y me dijo, ahora que lo conozco, lo juzgué mal cuando lo vi la primera vez, porque un maestro con cabello largo así mechudo, ¿qué ejemplo puede darle a las demás personas y a la misma sociedad? Sí, después fue que me enteré que mis compañeros hablaban sobre esa situación y de la misma manera, a pesar del tiempo y de los mismos aspectos que supuestamente tiene en el avance de nuestro manual de convivencia, se sigue tocando el tema. Entonces, que hace un poco tiempo escuchaba cuál era el perfil de un empresario
Entonces, que debe tener este porte, que debe tener el cabello así, que tal cosa. Y pues a mí me generó curiosidad porque yo dije, bueno, ¿cómo así? ¿Es que acaso todos los empresarios son estilo de novela? Entonces me busqué empresarios mechudos y encontré una serie de empresarios de una característica y de unas habilidades y unas capacidades que dirigen empresas internacionales y que no por ello implica que el porte o la actitud o su orientación esto genere una mirada negativa, ¿cierto? No, y además porque no es que estén buscando imponer su punto de vista, sino que hace parte supuestamente de la idea de libertad y respeto ante esa diversidad sin ser impuesta. Bueno, muy bien. Es importante entonces que la institución educativa reconozca la diversidad, ¿no? Y que genere procesos de enseñanza-aprendizaje en ese espacio institucional de lo diverso, ¿no? Porque pues la tendencia grande es a uniformar, ¿no? Es a estereotipar los estudiantes lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, lo que es permitido y lo que no es permitido. Y muchas veces caemos en el error de decir que, lo que dijo el profe, señalar a alguien o determinar que es inteligente, que tiene valores, que tiene buenas costumbres, que es intelectual por su forma de presentarse, ¿no? Físicamente. Entonces, yo creo que tenemos que ir mucho más allá y respetarnos, ¿no? Y permitir otras formas de ser y de sentir. Bueno, yo sigo afirmando que somos más que coloniales, un poco tirando a nuestro origen. Yo suelo poner una película que se llama Apocalipto a los estudiantes, donde es la batalla de los aztecas, de los mayas, y cuando ellos están ahí yo les digo a los estudiantes, mírense, usaban aretes, usaban esto, se pintaban, eran mechudos, y hoy nosotros, ¿cómo seguimos señalando cuando todo lo que nosotros usamos hoy es el origen de ellos? De nuestra forma de hablar, las palabras, las brujerías, muchas cosas que existen hoy en la sociedad fueron de nuestros aborígenes, que llegaron los españoles e impusieron aquí sus normas, pero todavía las llevamos, y tan coloniales somos que como actuamos, pero no queremos cambiar el chi de aceptar al otro. Nomás cuando llega una niña con color azul su cabello, los profesores se alarman. Mire la china de noveno, mire la china de octavo, y todos los profesores escandalizados. Y si el chino resulta con el cabello, como llegó el año pasado, unos con el cabello, eso era un escándalo, y eran estudiantes buenos. Lo que decía aquí el profe, eran estudiantes demasiado buenos. Hubo un estudiante de apellido Alba, que recuerdo, que llegó con el cabello mechudo, y la mamá me dijo, profe, ayúdeme con ese muchacho, porque él tiene problemas emocionales por su cabello, porque le han hecho bullying, ayúdemelo. Entonces yo le voy a ayudarlo. En esas estaba Esperanza, y yo le dije, Esperanza, recibamos a este muchacho, es de muy buena familia, su papá es dermatólogo de Bucaramanga, el mejor dermatólogo que hay, y su mamá es una ortodoncista, ayudémoslo, es un niño muy bueno, me doy la pela. Y recuerdo que en medio de esos llegaron los coordinadores, y ¿quién lo recomendó? La Serna, y el muchacho excelente, es un muchacho que ayudaba a todos, sacaba del bolsillo y les daba, o sea, era un muchacho, la palabra tierno se queda, simplemente porque era mechudo. Entonces nosotros todavía seguimos en la colonialidad señalando a esos muchachos. Entonces yo pienso que el cambio tiene que ser de nosotros los maestros, pero de los que nos dirigen también, porque esos que nos dirigen hoy son más coloniales, más injustos en todo el sentido de la palabra. Desde primaria, fortalecer la diversidad es fundamental, o sea, y que los niños reconozcan que pues nuestro país es diverso, que tiene muchas culturas. Entonces, trabajar mucho en el aula esta parte del respeto, de aprender a aceptar al otro, pero también de aceptarse a sí mismo, porque hay veces el problema también se genera en la misma persona cuando no acepta o no reconoce sus orígenes, su cultura. Entonces, esa es un aspecto importante para que me acepten a mí, es
quién se debe aceptar primero, o sea, la misma persona se acepta, se reconoce y los demás lo aceptan también. Entonces, es un aspecto importante. Yo creo que ahí hay un elemento muy importante generador de violencia, ¿no? Si yo uniformo, si yo no le enseño al estudiante a reconocer que somos multidiversos, ¿sí? Entonces él, cuando le toque enfrentarse a su realidad, pues va a tener ese choque, ¿no? O sea, no voy a reconocer que el otro expresa diferente o que tiene costumbres diferentes o que tiene un dialecto diferente. Entonces ahí ya se genera esa ruptura inmediata, ¿no? Quiero agregar lo que dice aquí la compañera. El estudiante o uno mismo debe reconocer quién soy yo, ¿cierto? Que tiene que ver con el liderazgo intrapersonal, quién soy yo, cómo soy yo, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Si yo me reconozco y entiendo y lo tengo claro quién soy yo, fácilmente voy a poder liderar en la vida del otro. Llámese la esposa, llámese el compañero, llámese el vecino. Pero si yo no me conozco, si yo no lidero mi vida, difícilmente voy a liderar al otro, y es ahí donde nunca vamos a aceptar la diferencia, nunca vamos a aceptar el niño que opina distinto, y nos cuesta, a pesar de que estamos en tiempos diferentes, escuchamos todavía al maestro también cometiendo estos errores, o los cometemos a diario. Sí, esa situación de la diversidad la hemos manejado muy mal se maneja en las instituciones, porque de hecho recuerdo que hace unos años que se hicieron los grupos por salones para mirar el manual de convivencia. Es que se colocó que se pueden pintar el cabello, pero no azul, ni cortar, si yo quiero así, pues en ese sentido. Ay, que aquellos muchachos, no, llame al papá, mire, háganos el favor, que corte el cabello para que los demás, mal manejo, ¿sí? No. De hecho, la Corte Constitucional sacó hace poquito y por ahí dice, y hace mucho tiempo, que no debería existir uniforme. Por eso no lo podemos dejar a un alumno sin estudiar. Pueden ir acá con la bata, guayú, con el afro, con toda cosa. Debería ser así. Y de hecho nosotros cortamos, porque hay niños obedientes, papás que se adaptan a la situación, pero les cortamos la cultura, lo que podían poder llegar a ser si lo hubiésemos dejado con la identidad propia de cada uno de ellos. Yo pienso que deberíamos ajustar el manual de convivencia, y para no vulnerar esos derechos que ellos tienen. Los niños tienen derecho a su género, a su cultura, sí, entonces sería ajustar ese manual de convivencia. Mire, el año pasado nosotros tuvimos un niño en cuarto con el pelo largo, que se hacía una cola con su pelito, largo el pelo, y los otros niños que parecía una niña, los mismos profesores, sí, que parecía una niña, y ya este año está en quinto y ya se lo cortó. No sé si sería de tanto que le dijimos, pero se está manejando mal la situación, realmente sí. Bueno, en los niños hay mucha curiosidad, ¿no? Y ellos, yo pienso que aceptan más como esa diversidad de una manera pues un poco más emotiva y un poco más, ellos hacen un dibujo y le colocan a la mamá el color rojo de cabello, ¿sí? Entonces no falta el amiguito que a su lado esté, que le diga, ¿por qué color rojo? ¿El cabello es negro o es café? ¿Sí? Entonces ellos ya defienden esa diversidad, es que mi mamá tiene el cabello rojo, ¿sí? Y nadie les puede ya como exigir eso de que, porque mi amigo me dijo, no, ellos ya tienen como muy establecido eso, y ellos color rojo. Que el color piel se usaba, el color durazno para sus coloreaditos y todo ese tema, ya uno ve en la práctica que es diferente, ya utilizan el color marrón, ya utilizan color negro, ya utilizan otras cosas, y ya desde pequeños vemos cómo ellos ya empiezan a expresar esa diversidad en estas pequeñas acciones, y pues eso es lo que nosotros debemos como también fortalecer desde el aula de clase y desde pequeños. Bien, la sexta pregunta nos dice que uno de los docentes describió la necesidad, y abro comillas, de naturalizar esas prácticas con la palabra, con la acción y con la comprensión desde la razón y desde el corazón. Entonces, a manera de pregunta, ¿qué estrategias colectivas, no individuales como desde el punto de vista del profesor, sino colectivas, podrían ayudarnos a desarmar esas violencias simbólicas que son arraigadas ahí en el salón de clase?
Bueno, yo escuchaba de un maestro que el lenguaje es el detonante de la acción, ¿no? O sea, cuando nosotros expresamos demasiado ciertas palabras, estas se convierten como tal en nuestro modo de vivir, en nuestro modo de interpretar los contextos o a las personas. Y debe ser el mismo lenguaje, ¿cierto? La misma palabra la que debe generar como tal esas transformaciones. El punto es cómo nosotros como docentes, como sociedad, logramos que las palabras que están chocando con eso, ¿no? Porque hay palabras, hay también las palabras que chocan, ¿no? Es como decía un estudio en España que hay que hacer una contraeducación, pero esa contraeducación a aquel tipo de lenguaje que está vulnerando, que está generando una afectación masiva, como decía Juan Carlos, que se moviliza en las redes tan fácilmente y tan rápidamente que provoca en las personas todos unos referentes que supuestamente se deben decir y se deben seguir, porque no hay un análisis un poco más amplio sobre lo que está sucediendo. Entonces se debe trabajar fuertemente el lenguaje, pero se deben generar dinámicas pues comunitarias, comunes, pedagógicas que lo permitan poder transformar. Yo creo que uno de los valores importantes dentro de la institución y en las aulas es la empatía, ¿no? La empatía con el otro, profesores, estudiantes, o sea, y esa relación horizontal puede generar otro tipo de aprendizaje, ¿no? Y otro tipo de reacciones también, o sea, tratar de entender al otro, escucharlo y tenerlo presente siempre en el proceso, ¿no? Antes de venir a esta interesante charla, me encontré con un caso precisamente donde hay dos niños con ciertas debilidades, están incluidos dentro de la inclusión, y los niños que llaman desordenaditos, que son demasiado imperativos, estaban diciendo, profe, ella es la novia de él, y los dos tienen sus dificultades. La niña se agachó y el muchacho se puso soberbio, casi, a ver, controladitos, voy a poner la nota actitudinal. Como vi el chico que se estaba yo dije, bueno, voy a empezar con los que están molestando. 3-5, y usted, Orlandito, tiene 4-5. Automáticamente todos se bajaron, dirían, ¿cómo así? A él le puso 4-5, si a él, al que le estaban haciendo bullying en ese, y a los otros que estaban muy bien en sus cabales, 3-5, como queriendo decir, entiéndalo. Yo les hice seña con los ojos, no lo molesten. Entonces saqué 2 caramelos que tenía, dije, vamos a dárselo a las niñas más juiciosas y a Orlando. Pero yo tratando de que el lenguaje de nosotros sea el apropiado desde el corazón. En ese momento yo también podría decir, sí, ellos son novios como para reírse, para hacer la recocha, pero el chino se afectó muchísimo. Entonces uno ahí donde tiene que entrar a utilizar una estrategia colectiva de tal manera que ellos entiendan, mire, el profesor terminó defendiendo, colocándole más nota, le dio hasta un dulce. ¿Por qué? Si es el chino que tiene complicaciones, ahí le estoy diciendo, mire, el profesor lo está consintiendo, algo pasa. De pronto los muchachos no se les puede decir, es que este niño tiene su negativo porque empeora más, pero ellos con los actos del maestro, con unas palabras claves, con unas estrategias colectivas, podemos ayudar a mejorar ese proceso de restauración. Pero una estrategia que se ha estado manejando aquí en la escuela primaria es el círculo de la palabra. Es una estrategia que hemos trabajado en torno a la educación para la paz. Bien, esa estrategia pues ha ayudado mucho a los niños como a desarmarse, como a expresar todas sus emociones. Entonces, eso se hace en círculo, cada uno expresa sus sentimientos sobre algún tema especial, y al hablar, al escuchar al otro, entonces se generan procesos de perdón, de escucha, de empatía. Entonces yo creo que es una estrategia que no solo se debe hacer así esporádicamente, sino que debe ser permanente en el aula. El círculo y el escucharse, el conversar, prácticas que no se realizan en el aula porque siempre se tiende a una educación más tradicional, lo que viene el profesor digamos, a explicar más la parte
digamos, teórica y no se dejan esos espacios que son también fundamentales para desarrollar la parte emocional del niño, que juega un papel importante en los procesos de paz. Yo pienso que sí, hay mucha estrategia. Por ejemplo, esos festivales de comunas que hacen en las ferias, que obviamente es cuestión comercial, pero que se hiciera dentro de las instituciones sería muy bueno, que cada uno represente su lugar de origen, esos juegos de roles. Y hoy llama la atención, muchos no lo aceptan, pero por ejemplo, ver en RTBC, en el Congreso, senadores y eso vestidos con sus prendas originales y la cuestión ya está entrando dentro de lo de esto. Al principio le chocaba, era normal saco, corbata, ahora no. Entonces, que muestren eso, y fuera de eso meterle la parte de la palabra y de cambiar el vocabulario, podría lograr a bajar esos niveles de diferenciación. Sí, lo que dice el compañero es cierto. Antes nunca se veía, por ejemplo, un noticiero, una chica negra, pues sí, afrocolombiana, en un noticiero, eso no se veía, nunca, jamás. Eran rubias, ojiclaras, porque era como la norma, ¿no? O indígenas, sí, como va a suceder. Hay una que incluso ya salió senadora de la República, entonces se está cambiando esa visión de que los indígenas, que los negros, totalmente excluidos del gobierno y de la parte, no, eso ya está mandado a recoger. Yo creo que en las aulas de clase podríamos hacer conversatorios, no solo con los niños, sino incluir padres de familia, docentes, y tener en cuenta esa multiculturalidad que existe dentro de nosotros, dentro de los mismos niños, dentro de los padres de familia, cambiar esa verticalidad que existe y ser más comprensivos, tener más en cuenta opiniones, por ejemplo, de niños del campo, de niños venezolanos, de niños de la costa, porque por el solo hecho de hablar diferente ya se burlan de ellos, los critican, les dicen cosas por ser de otro lado y así. Entonces sí me parece importante. Bueno, yo pienso que estrategias hay muchas. Y yo creo que nosotros como docentes tenemos esa gran herramienta en nuestras manos, y pues dependiendo del nivel en que cada estudiante esté en los diferentes grupos, pues se pueden manejar. Nosotros desde el preescolar pues hemos tenido experiencias bastante significativas y que nos han ayudado como docentes también a este manejo, porque muchas veces años anteriores, pues no llegaba niño tan diverso a las aulas de clase, cada uno con condiciones especiales. Antes era todo como entre comillas lo llamábamos normal, ¿no? Ya que llegara un niño ya era como una excepción. Ahora no, ahora se manejan muchos niños con diferentes situaciones que presentan. Entonces ahí está nuestra tarea de buscar esas estrategias y lograr la aceptación de los demás compañeros sin que eso se torne violento, sin que eso se vaya a tornar como a que los vayan a juzgar por cada una de esas condiciones. Pueden haber muchas más estrategias, pero nosotros como docentes lo tenemos que generar. Precisamente el eje número 3 empieza con una pregunta y tiene que ver con la respuesta que usted nos acaba de dar. Entonces voy a leerla. El eje 3 se denomina fisuras emancipatorias, y en un interrogatorio, ¿dónde emerge una paz decolonial en la práctica? A pesar de las tensiones, algunos docentes compartieron experiencias donde la confianza pedagógica precedió a la aplicación de la norma, o donde el diálogo transformó un conflicto sin recurrir al castigo. Entonces, ¿podrían narrar cada uno de ustedes un caso donde sintieron que construyeron paz desde una lógica no colonial y qué condiciones lo hicieron posible? Bueno, yo creo que para mí más que un caso es cómo a partir de las diferentes situaciones que he vivido como maestro en relaciones a los conflictos he generado de pronto una metodología o he encontrado en otros compañeros esa metodología y yo digo, vea, yo puedo hacer eso, ¿sí? Y primero pues a aceptar que el conflicto hace parte de la dinámica social, así como decía la compañera, porque en ocasiones pasan las situaciones y yo como maestro tomo posición, ¿sí? Y de una vez soy parte del conflicto en vez de generar un punto como intermediador.
Segundo, está relacionado a ese nivel de confianza y de posibilidad que tanto la persona que genera la situación como aquel que es el afectado tengan la posibilidad de sentirse tranquilos y de expresar qué es lo que ha sucedido cada uno en su posición. Cada uno tiene un argumento de la situación que hizo y a partir de ello poder generar acuerdos comunes entre las partes. Hay algunos momentos en que hay situaciones en que se puede generar y se nota la aceptación de la equivocación de quien cometió de pronto la dificultad y a partir de ello quedar con el otra persona y decir, bueno, es sincero, fue claro, lo sentí de verdad de que se equivocó y de esa manera pues transforma la cuestión. Pero yo siempre he tenido en cuenta en el aula una estrategia que es muy importante, es sentarnos a dialogar y a conciliar, ¿correcto? En esa conciliación termina pues con una acción de perdón, ¿no? ¿Correcto? Que es pues obviamente una actitud muy positiva frente a la aceptación del mismo daño que cometió. Pedir perdón es una acción de valientes, ¿no? Entonces es muy importante ese primer ejercicio antes de practicar la sanción o el castigo. Bueno, como del tema central, la educación para la paz, o sea, desaprender, nos toca a los maestros porque venimos en el caso mío, no son los mismos estudiantes que tuve yo hace 3 años, donde ellos en el aula de clase mantenían un comportamiento muy normal. Y entonces todo nos parecía que todo iba bien. Hoy nos encontramos en una época totalmente diferente, donde si el maestro no está preparado para cambiar el chip, controlar inicialmente sus emociones, pues difícilmente no va a poder ayudar a este muchacho, porque vemos en el aula de clase que siempre nos dirigimos al director de grupo. Es que hay un problemita y siempre buscamos, llámese al coordinador, al director de grupo. Entonces, ¿cuál es la tarea de ese maestro? Si queremos educar para la paz, o sea, tenemos que cambiar el chip. A veces nos olvidamos de la parte formativa y nos estamos encasillados en que debemos terminar unos programas y hacemos al lado ese caso. Ahí tenemos que entrar nosotros a intervenir, a ayudar con palabras amorosas. Quizás nos criaron distinto, quizás nuestra educación fue distinta, pero hoy nos tocó ponernos en la tarea de ser el papá y la mamá comprensiva y poder llevar a ese estudiante y poder llevar mi vida de docente, porque si yo no cambio esa forma de pensar, pues usted como maestro va a ser el primero que se chifla, va a ser el docente que no controla sus emociones, menos va a poder representar, ayudar a ese muchacho que sí lo necesita. O sea, el cambio de paradigma, si queremos una educación para la paz, tenemos que empezar por deshacernos de todas esas prácticas antiguas donde creíamos que la disciplina era tan importante. Sí es importante, pero desde la mirada, desde la individualidad. Una estrategia que en ocasiones, pues, que la he practicado y que he sentido que se genera como espacios de tranquilidad, es cuando se le da el espacio a que el niño participe, que sea él el que haga las cosas, se le da la autonomía, y cuando él mismo crea las normas del aula, digamos, afuera, aparte del pacto de aula, es cuando yo, por ejemplo, en los trabajos en equipos, dice, bueno, ustedes van a trabajar en equipo, se les da el rol, exactamente qué es lo que va a hacer qué es lo que le corresponde a cada uno, y además de eso, él mismo crea sus propias normas, ¿no? Y son los mismos evaluadores. Entonces, ¿qué hace? Que en muchas ocasiones ellos son muy estrictos en el cumplimiento de la norma que ellos mismos se plantean. Entonces, creo que es una estrategia buena, es darle el espacio a ellos y que ellos actúen y participen. Ha sido una experiencia que salió bastante la práctica, fue la del año pasado con un chico que tenía una problemática de esquizofrenia y toda esa cuestión. Este chico nos se paraba en una punta de un salón, señalaba, los voy a matar a todos. Nos insultaba como profesores. Nunca un muchacho ni de bachillerato me había insultado, y ese chico sí me insultó como unas 10 veces. Que los voy a matar a todos, eso era lo mínimo que decía.
Sin embargo, con las profesoras nos pusimos, las profesoras de quinto, y lo vimos de otra manera. Usted no tuvo que, nunca llegó a coordinación casi así de una llamada o a rectoría en ese sentido. Entonces le cambiamos el chi a este muchacho, ¿y qué hacemos? Rinde, valgámosle esto, si le da pataleta lo dejamos que se calme. Hablamos con el papá, nunca lo dejamos sin clase, que podíamos perfectamente decirle, no señor, venga, y el señor venía y no nos iba a decir nada. Pasó esa estrategia, yo sé que logramos mucho con ese chico, logramos incluso paz, porque muchos niños hasta colaboraban con él en ese sentido. Obviamente no le dejamos pasar ciertas cosas, pero cambiamos el chip con él, nos bajamos imagine que le digan a uno cualquier grosería y de calibre grande, pues uno se dispone y de una vez señala y cierra puerta. Sin embargo, con él no. Y ahí está, en sexto, nos saluda con abrazo y con todas estas cosas. Entonces sí se pueden lograr elementos de paz. Sí, miren, en las aulas uno pues tiene experiencias con los niños, por ejemplo con la música, con la parte de trabajos colectivos, hacer carteleras, de exponer, por ejemplo en ética maneja uno mucho de dramatizaciones, entonces ellos se meten en el rol y en el cuento y ellos hacen su dramatización y a través de eso, así tengan diferencia entre ellos se meten tanto en el cuento que terminan dramatizando de manera espectacular, que uno dice, oye, estos chinos van como para actores de telenovela, de cine, bueno, porque sí, o sea, expresan por medio de de la parte actoral o de el papel en que se meten, el tema que están, ¿sí? Entonces son amigos, así no sean tan amigos, pero ellos trabajan en grupo, se hacen amigos para que las cosas salgan bien en el aula. Entonces son experiencias chéveres a través de música o de roles que entre ellos generan. Ya las últimas dos preguntas de ese eje dicen así: ¿qué saberes comunitarios, ancestrales o populares han observado en sus estudiantes que podrían enriquecer los acuerdos de convivencia, pero que hoy son invisibilizados por el currículo o por el mismo manual de convivencia? Bueno, yo creo que una práctica que ha servido bastante o que he notado en los estudiantes es la capacidad organizativa que tienen algunos salones, ¿sí? No, ¿qué días pasó una situación que llegó el director de grupo al salón a preguntar ciertas cosas de un evento que había? Y cuando ella preguntó, venga muchachos, hay que hacer esto y tal cosa, y le dijeron, no, es que nosotros ya lo hicimos. Ah, pero falta tal cosa. No, es que nosotros ya lo logramos hacer. Sí, o sea, mientras el director venía una semana atrasado pensando, ¿cierto?, en toda su dinámica de trabajo, hay que hacer esto, los chicos ya se habían puesto de acuerdo y habían logrado. Y eso es una práctica, pienso que de autonomía y como sujetos sociales y políticos que es importante seguir rescatando. Bueno, en la misma línea de René, pues yo también veo en el aula que hay chicos que son como mediadores, ¿no? ¿Cierto? Y son como, digamos, en las comunidades tradicionales, el palabrero, el sabio, ¿no? El que le soluciona los problemas a sus compañeros y los orienta. Entonces, el manual de convivencia también debería tomar ese elemento o esos elementos que hay de conciliación para generar procesos de construcción de convivencia y de paz. Un caso, hoy como que todos los casos vienen aquí, llegó la jefe al salón de clase y estaba hablándole a las niñas que por qué se pintaban muchísimo, y yo sufría mientras la rectora le hablaba porque hay una niña que se pinta pero como si se echara los polvos, pero yo la analizaba y he estado averiguando de su vida, y la niña es profesional en pintura. Y estando en 9º grado trabaja en eso y trabaja y es una profesional, y yo sufría, la estábamos atacando en ese momento por su pintura, pero no sabemos que con eso la chica paga sus cositas, es independiente, porque seguimos como en la colonia.
Entonces, esa película siempre mire que ustedes, miren los indígenas, se pintaban todos estos colgandeos, entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, los colegios, la educación tiene que abrirse un poquito, porque son épocas distintas. Si queremos una educación para la paz, tenemos que empezar desde el Ministerio de Educación, desde esos líderes, y si no, el trabajo lo estamos haciendo solos y muy poquito. Un valor que hay que rescatar mucho en los niños de primaria es su servicio. Ellos siempre están atentos por colaborarle al profesor o por colaborarle al compañero, y a veces uno castiga, por ejemplo, que el compañero quiera compartirle la tarea. Entonces, profe, es que no la hizo, pero yo le voy a colaborar. Entonces, hay que mirar, o sea, hay que como profesor mirar bien el sentido o el querer del niño, ayudarlo, ser solidario, y usted pues una tarea de pronto que la comparta, no considero yo que sea una sanción. Se copió la tarea, hay que mirar la parte sentimental, o sea, el sentido que el niño quiere es ayudarlo, y no sabemos qué pasó porque no pudo hacer la tarea. Es un ejemplo, ¿no?, de mucho de lo que sucede en el aula. Sí, la cuestión de esa tradición que ellos vienen o traen en sí misma, muchos dichos. Sí, si esos dichos se incorporaran al lenguaje del manual de convivencia, yo creo que hasta lo comprenderían más, ¿sí? Por decir algo, no sé si sea acá, pero en boca cerrada no entra mosco. Cuando ellos comprenden una situación de esa y que la ha dicho la mamá, ellos dicen, no, mi abuela dice siempre esto, ¿ves? Yo creo que sería más comprensible, más práctico un manual de convivencia en ese sentido. Y no solo en esos dichos, en muchas costumbres, pero por lo general nunca se toma esas esencias que traen esos niños. Bueno, en primaria o particularmente en cuarto se han presentado casos, lo que comentaba el compañero, de las niñas que se maquillan, pero es que es diferente bachillerato a primaria, porque son niñas de cuarto. Y entonces las niñas llegan pinturrequeadas, entonces que con rubor, que con labial, que las uñas, entonces ahí sí ya toca como poner un poquito de norma, porque sí, o sea, es diferente bachillerato, que ya de pronto la niña trabaja en eso, o sabe ese arte, porque eso es, sí, y no una niña de 8 o 9 años maquillada, o sea, ya es otro contexto, ¿sí? Ya el problema no es la niña que llega maquillada, el problema es la casa, su primera escuela, sus papás. Entonces entrar nosotros a chocar con ese niño, esa niña, cuando la mamá, el papá le compran la pintura, la pintan, entonces estamos haciendo un trabajo difícil. Entonces ahí es donde tenemos que ponerle un poquito de corazón y olvidarnos de sus maquillajes, de sus bobadas, si no queremos nosotros afectarnos, porque seguramente hoy no sufrimos tanto con los estudiantes, hoy el problema son los papás, o sea, tenemos que empezar por educarlos a ellos para que ellos puedan dar un medio ejemplo, porque los niños son testigos de que, uy, profe, es que mi papá es todo loco, es que mi papá es un grosero, y es que mi mamá, ahorita había un caso terrible en el colegio, y la niña señalaba, profe, es que es mi mamá, entonces no podemos entrar a chocar con ese muchacho cuando hoy el problema está en la casa. O sea, hoy nos tenemos que olvidar un poquito de hoy somos cuidadores, ok, somos formadores con la pedagogía, pero también hoy somos cuidadores, porque al papá no le interesa que el muchacho sepa, el papá no le interesa que formemos a sus estudiantes, el papá solo le interesa que se lo tengamos aquí, que se lo cuidemos y que el chino pase. Entonces, es una lucha desde todas las esferas, y aquí nuestra tarea, si queremos terminar viejitos haciéndolo bien, pues tenemos que ponerle más corazón. Precisamente la última pregunta tiene que ver con lo que se está planteando. Si tuvieran que proponer una sola modificación al manual de convivencia que rompiera con esa lógica colonial, ¿cuál sería? ¿Sí? Un ajuste no cosmético, no superficial, sino una transformación profunda. ¿Cuál sería y el por qué en el manual de convivencia? Bien, bueno, yo creo que estaría en la metodología de su hechura. O sea, ¿cómo hacemos el manual de convivencia cuando hablamos que existen 3 estamentos, pero el estamento al que se aplica mayoritariamente el manual de convivencia no se le denota una forma de participación real para escuchar su opinión respecto a él? Sí,
Entonces pienso que sí debe existir una estrategia que permita una participación real y directa de los estudiantes en la construcción de esa mirada de manual de convivencia, porque sería más consciente el trabajo por parte del estudiante y más aceptado que cuando llega y se dice, salió el manual de convivencia, está publicado. Y uno dice, bueno, listo. Bien, ahí. Bueno, yo le pondría un componente, el componente que pues hemos aquí discutido en la sección, y es el componente de lo diverso, ¿no? No como un artículo que diga, bueno, respetar la diferencia o aceptarnos como multiculturales, sino que todo el manual de convivencia esté permeado por lo diverso y el respeto por esa diversidad, ¿no? Bueno, yo insisto en la transformación de la ética, cuando hace muchos años nos hablaban de cátedra de paz, y hoy tiene relación con el proyecto aquí del próximo doctor, y esa es una educación para la paz, pero queda en los textos, queda en las normas, queda en lo escrito, y en la realidad no lo hacemos desde ética. Cada profesor le dedica a esa asignatura a ver otros temas y olvidamos la razón, que es mirar tantos problemas de esos muchachos. Yo pienso que en el colegio estamos avanzando poquito, pero ya dimos el primer paso. Hoy en el colegio solo hablamos de evaluación formativa. Luego el manual de convivencia debe apuntar allá, porque si queremos que el muchacho de alguna manera en lo académico logre aterrizar a sus cosas, pues el manual en lo disciplinario también tiene que ser un manual más de diálogo, más de conversación, más de paz, más de entender al otro y aceptar, porque de lo contrario estaríamos desenfocados. Y pienso que a la conclusión a la que llego es, si queremos una educación para la paz, allá mirando desde el giro de colonial, pues tiene que ser el cambio de nosotros frente a todos esos problemas que no solo son del colegio, vienen desde arriba. Entonces, construimos paz, y desde mis buenas palabras, desde mis buenas prácticas, reflejo eso. Pero si yo llego enojado, peleando con el compañero, señalando al otro, pues ¿qué paz puedo generar en el aula de clase? O sea que a veces suena duro, pero hoy somos los cuidadores de esos muchachitos, somos casi los papás, entonces tenemos que echarle el bracito y decirle, bueno, Chino, tranquilito, siéntese ahí, así no sepa el ejercicio. Un componente importante que debe incluirse de manera específica dentro del manual, considero que es el componente emocional. La educación emocional debe estar incluida ahí, y tal vez, así como existen protocolos que para desarrollar diferentes manejo de las faltas, debe también como mirar cómo podemos incluirle un protocolo de la emocionalidad, como el manejo de la emoción, que diga protocolo de la acogida, el protocolo del cariño, el protocolo del corazón, como que vaya transversalizado a todos los otros protocolos. De esa manera de pronto podemos ampliar o aplicar más la justicia restaurativa en las faltas 2 y 3 que se nos quedan de pronto sin, digamos, terminar el proceso. Yo me iría, al menos para empezar, diría presentación personal. Venga como se sienta bien, como le guste, como le diga su tradición, como le digan sus sentidos. Así, y empezar con eso. A ver si con eso, con la parte de la visualidad, dice, no, esto ya que se pueden transformar otras cosas. Al menos lo que se ve. Yo diría que sustituir el enfoque punitivo por un enfoque restaurativo. Bueno, hemos culminado con estas 9 preguntas. Agradezco esa sinceridad con la que hoy lo sentí, y bueno, le damos paso a la relatoría por parte de la profesora del PTA. En torno al eje 1, que era entre el discurso normativo y la práctica cotidiana, donde se quiebra la paz de colonial, hay algunos puntos de encuentro, algunas tensiones, porque esa era la idea, ¿no? Generar esas tensiones, esos puntos de acuerdo en esos discursos de las prácticas pedagógicas de la paz. Entonces, en la primera pregunta del desconocimiento de la norma,
¿sí? La falta versus la situación. El manual debe ser más participativo, el manual debe ir en armonía con la Constitución Nacional. En primaria prevalece la autoridad del docente, norma versus control. Siempre pues los maestros quieren tener como el estereotipo de estudiante quietico, callado, el que no habla, ¿sí? El juicioso. Sanción sin tener en cuenta el diálogo, desconociendo al estudiante. Sí, es muy importante, pues en esta parte del diálogo, lo nombraban muchos maestros, porque a veces nosotros como docentes, bueno, tenemos en el aula 40, 45 estudiantes en los diferentes grados. Mire que aquí tuvimos como la visión de toda la trayectoria educativa y vemos que así sean preescolar hasta grado 11, lo importante es darle la oportunidad al estudiante a escucharlo, ¿sí? Pues sabemos que tenemos 40, 42, 45 estudiantes, pero es importante escuchar, mirar, para nosotros realmente comprender la diversidad, la diferencia, la particularidad, escuchar a los chicos, a veces solamente con una escucha, con no escucharlo y decirle a una niña, ¿sí? Una niña de diferentes grados, bueno, depende del profesor, porque a veces yo hice esta intervención y alguien me dijo, no, pero si es un hombre, ahí está la colonialidad del maestro, ¿no? Porque yo le decía, a veces simplemente un maestro, una maestra le dice a la niña, ¿cómo te ves de linda? ¿Cómo estás de linda peinada con esas colitas? Entonces la profe como que me miró así, dijo, pero si es un profesor, ¿qué problema? Porque entonces van a decir que le está acosando. O sea, ahí es donde está la colonialidad a veces de nuestro pensamiento, como que siempre lo llevamos a la maldad, a la violencia, a esa parte negativa, ¿no? En preescolar la profesora nos comentaba que es importante la participación de los padres de familia, puesto que los niños están iniciando el proceso y con ellos es más el trabajo de los propósitos, del hábito, de los hábitos que ellos traen de casa, ¿no? En la segunda pregunta nos hablaban del distanciamiento por la cultura de paz que hay en Colombia, por el discurso que se maneja de la justicia retributiva y el desconocimiento de los procesos del enfoque restaurativo. Hay que hacer una construcción cultural generacional que se pueda iniciar en la escuela, Importancia del ejercicio pedagógico de la restauración y reparación en los estudiantes. Resistencia en la manera en que los maestros manejan o resuelven situaciones. El maestro y los directivos deben cambiar su engrama mental, o sea, su estructura mental acerca del enfoque restaurativo, dejar de lado la ley del talión, lo que decía el profe, ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Avanzar en el discurso de la violencia, de la violentología colombiana. La solución de los casos disciplinarios en el enfoque restaurativo se requiere la intervención del maestro y a veces eso demanda tiempo, nos decía un profesor de primaria. Los padres de familia transmiten a sus hijos ese lenguaje de venganza porque quieren pues que el niño que cometió una falta lo sancionen y hay esa tendencia de rotular entre los mismos hijos. Uno a veces como padre también comete el error de decir, no se junte con ese niño, uy, esa niña tiene piojos, o ese niño tal cosa, y mire de dónde viene, y mire, entonces como que no se junte con ellos, ¿sí? Entonces eso también es un lenguaje de una violencia simbólica, porque estamos excluyendo a los estudiantes, pero a los compañeritos de grupo de los niños, ¿no? Dice que los niños de preescolar inician el proceso de manera asertiva, encaminándolos al diálogo, por ejemplo, cuando cometen alguna falta, pedir disculpas y la restauración con los compañeritos, nos decía la profesora preescolar. La tercera pregunta, participación versus liderazgo. Todos tenemos la capacidad de ser líderes, el conocimiento del saber colonial y se invisibilizan los saberes ancestrales. Nos decía un profe que muchas veces prevalece ese saber colonial o ese saber cognitivo o científico más bien, y se invisibiliza todos los saberes ancestrales, saberes populares o campesinos. La herencia cultural colombiana aún se evidencia en prácticas que rezagan a los estudiantes por alguno de sus comportamientos, ¿sí? Es importante pues que uno como maestro le diga a los niños y como padre, no es que no te quiera o no es que estés haciendo las cosas mal, es que no es contigo, es con tus actos, es lo que tú haces, tienes que cambiar, tienes que mejorar, pero entonces utilizar como ese lenguaje asertivo con ellos, ¿no? En preescolar, por parte de los padres de familia,
porque juzgan a los compañeritos de sus hijos con los prejuicios. El pueblo colombiano señala y no perdona el pasado. No se aplica el enfoque restaurativo, se vive la violencia simbólica que silencia y excluye. Ya en la cuarta pregunta que hace parte del segundo eje, que el segundo eje es colonialidad en lo microsocial, violencias simbólicas invisibilizadas. El bullying en los estudiantes ocasiona deserción y rechazo a los mismos compañeros o a la misma institución. El maestro debe reconocer que tiene un universo de estudiantes, todos son diferentes con realidades que influyen. Se debe promover el respeto por la diferencia, se vivencia la negación del otro, la exclusión por los extranjeros, no hay seguimiento ni acompañamiento del hogar. Hay otras violencias simbólicas, como decía la profe de primaria, los profes de primaria, el lenguaje corporal, miradas que juzgan, excluyen y señalan. Incluso nos decía una profe también de primaria que la ubicación estratégica de los niños en el aula obedece también a esa tendencia muchas veces de los maestros. En preescolar juzgan sin tener consideración, porque están iniciando su proceso de formación escolar. Allí el trabajo de los maestros es muy importante porque hay niños, entre comillas, decían diferentes, entonces el manejo debe hacerse con una estrategia acerca de la aceptación de la diferencia. Es una labor esencial en el maestro, sobre todo en los grados, en los niveles de trayectoria inferior como es preescolar y primaria. Ya en la quinta pregunta, dice también que nuestra cultura piedecuestana tiene miedo a lo diferente. Se han implantado muchos cánones hegemónicos impuestos. Libertad y respeto a la diversidad sin ser impuesto. Es una de las frases pues, que llamó mucho la atención aquí con los maestros, sobre todo de secundaria. Permitir otras formas de ser y de sentir. Casos de exclusión por señalar las diferencias del otro. En primaria, trabajar por aceptar al otro como a sí mismo, reconociendo sus raíces y su cultura. Enseñar al estudiantado al reconocimiento de Colombia, nuestro país, que es pluricultural y pluriétnico. La diversidad no se maneja adecuadamente en las instituciones educativas porque tienden a la imposición de la uniformidad en los manuales de convivencia. En el preescolar, el manejo de los colores es una tendencia en los dibujos porque expresan la diversidad. Nos comentaba la profe de preescolar con relación cuando ellos hacían un dibujo, coloreaban el cabello pues, de diferente color, la piel, la apariencia física, pues evidencia como esa parte que ellos están manejando. El lenguaje, bueno, ya la sexta pregunta, el lenguaje es el detonante de la acción, la palabra genera las transformaciones, la empatía con el otro se debe manifestar también en relaciones horizontales del maestro con sus estudiantes. El maestro debe emplear estrategias pedagógicas colectivas con enfoque socioemocional. Otra estrategia que han aplicado los maestros es el círculo de la palabra en el enfoque de restauración. El hablar, el escuchar al otro genera perdón y la empatía. Se colocan los zapatos del otro, eso ha funcionado muchísimo en primaria. Se ha dado la participación a voces invisibilizadas, población de grupos étnicos, en los medios de comunicación y en dirigentes políticos, lo cual ha generado mayor identidad y reconocimiento por la diversidad multicultural en Colombia. El maestro debe generar estrategias de apoyo a las particularidades de los estudiantes para lograr en el grupo la aceptación, empatía y reconocimiento a la diversidad. Y ya en el último eje, ¿sí?, que son las fisuras emancipatorias, donde emerge la paz decolonial en la práctica. Tenemos la séptima pregunta, acuerdos comunes a partir de la práctica de la restauración. Sentarnos a dialogar para conciliar y perdonar antes de aplicar la norma. A utilizar un lenguaje asertivo por el cambio de las generaciones. Cambio de paradigma colonial para avanzar desde la realidad individual en consenso con el territorio. Aplicar trabajo colaborativo donde los estudiantes definen roles y normas. Nos aportaban también los profes de primaria.
un caso de un estudiante caracterizado con situaciones particulares, necesidades educativas. Nos comentaba un docente, brindaron un apoyo específico socioemocional, reconociendo sus potencialidades y dando manejo especial a la parte cognitiva, y lograron un avance en la formación integral. De hecho, el estudiante estaba en quinto y ahora está en sexto. Juegos de roles es una experiencia pedagógica muy exitosa en los grados de primaria. En la pregunta 8, capacidad organizativa, la mediación, el servicio, el trabajo colaborativo, el lenguaje de manual de convivencia debería adaptarse al nivel de los estudiantes. La primera escuela es la casa, el hogar, educar y formar a los padres de familia porque son el ejemplo de nuestros estudiantes. El rol de maestro ha cambiado, somos cuidadores, formadores y es nuestro deber educar con amor, teniendo en cuenta todos los contextos sociales, socioemocionales de los estudiantes. Y ya para finalizar, la novena pregunta, decía si tuviera que proponer una sola modificación al manual de convivencia que rompiera con su lógica colonial, no como un ajuste cosmético, sino como una transformación profunda, ¿cuál sería y por qué? Entonces, aquí lo que los profes manifestaron es una mayor participación de los estudiantes, que hubiese un componente de lo diverso permeando todo el manual de convivencia y el respeto por la diferencia y la particularidad, transformación de la ética pensando desde entender y reconocer al otro. Y un componente socioemocional también sería muy importante, establecer un protocolo de la acogida para aplicar la justicia restaurativa y sustituir el enfoque punitivo por el enfoque restaurativo en las aulas de clase. Pues compañeros, pues estas fueron las conclusiones de nuestro grupo de discusión. Muchísimas gracias por su participación, por esa contribución a enriquecer ese trabajo investigativo doctoral. Muchísimas gracias.